Hoy quiero darme un tiempo para poder hablar de algo muy importante que viene sucediendo en el mundo del deporte, específicamente en nuestro Perú. Mentalmente quiero tocarte tres temas. Primero, la situación que se viene dando a través del fútbol con bandos que de alguna manera utilizan el deporte para ocasionar una serie de desastres en la sociedad. El segundo aspecto, el fútbol de menores, que cada vez que voy a un campeonato a ver qué sucede, nos vamos dando cuenta que los niños van adoptando las posturas, los comportamientos de sus futbolistas referentes, por ejemplo. Y que por otro lado, tenemos padres por ahí que de alguna manera viven su campeonato, el campeonato de sus hijos, de una manera muy distorsionada, en muchos de los casos perjudicando el crecimiento emocional, personal y hasta profesional de los niños. Y obviamente en paralelo a ello tenemos pues los entrenadores de fútbol que de alguna manera también para nada gestionan sus emociones, tienen una comunicación, un éxito muy pobre, muy limitado, se ve peleas entre los entrenadores y por otro lado tenemos dirigentes que poco casi nada les importa las divisiones menores, tenemos dirigentes que solamente están ahí en el mundo del deporte, probablemente, me supongo, por intereses económicos o porque simplemente les gusta el deporte, pero para nada hacen un esfuerzo para llevar a un ámbito profesional todo esto que vienen generando a través de su gestión, pues, ¿no? Y el tercer aspecto inevitable también que es importante que se mencione en estos momentos es la situación, por ejemplo, que vivimos a través de Paolo Guerrero y toda esta nube oscura que se ha generado a través de lo que ha sucedido con un contrato que firmó y que no lo quiere reconocer, pues, ¿no? Y que dentro de ello se han dado una serie de circunstancias que a mí personalmente me deja mucho que pensar, porque un personaje de su trascendencia, del éxito profesional que ha tenido, acabe su carrera nuevamente envuelto en una serie de escándalos, pues, ¿no? Porque bien sabemos que Paolo Guerrero ha tenido muchos escándalos a lo largo de su carrera. ¿Y por qué te comento todo esto? Porque mírame, hace un tiempo he terminado una especialización de coaching y psicología en el deporte. ¿Y por qué lo he querido estudiar? Porque obviamente me interesa mucho el deporte, me interesa por sobre todo el deporte de menores, me interesa mucho aportar en la vida de seres humanos que están en proceso de crecimiento. Y un camino justamente es el deporte. Entonces, en el proceso de estudio que he tenido, hay un acápite donde me encantó. ¿Por qué? Porque hoy en día el deporte de élite moderno ya no solamente debe enfocarse en el deportista como tal y la potenciación correspondiente de sus habilidades en ese deporte en específico, sino que además hay otras aristas. Por ejemplo, el tema de sus valores, muy poco se habla de eso. Hablar del tema espiritual, hablar del tema de la gestión emocional y hablar del tema del conocimiento, de la información. Y para ello, y para cubrir todas estas aristas, es necesario que todas las personas que estén en el entorno aporten, generando esfuerzos para que eso suceda. Y no solamente enfocarnos a la gran fortaleza que debe tener como deportista en sus talentos correspondientes. ¿Para qué es necesario todo esto? Para que justamente no suceda lo que le viene sucediendo a muchos deportistas de élite y que de alguna manera están acompañados de muchas personas y esas personas para nada les sirve en el camino. Digo, para nada les sirve en el camino teniendo como resultado lo que viene sucediendo. No se están rodeando con personas que sumen al éxito profesional, al éxito personal de esta persona. Solamente están subiéndose seguramente personas que solamente quieren acompañar, en algunos casos quieren aprovecharse, o en algunos casos simplemente son personas que de alguna manera adolecen tanto como el propio deportista. Entonces, ¿para qué rodearse con este grupo de personas que sumen al deportista? ¿Para qué? Para que justamente no vayan generando este tipo de situaciones. Situaciones en las que un deportista no sabe el significado, por ejemplo, del cumplimiento de un contrato. ¿Cómo es posible que un deportista de élite pueda expresarse diciendo: no he recibido ningún dinero, por lo tanto, no hay nada que resarcir, por ejemplo? Es muy, pero muy básico su comunicación, es muy, pero muy débil el acompañamiento que le dan,
y que de pronto eso solamente es uno de los resultados de muchos de los tropiezos que ha venido teniendo, por ejemplo, este deportista. Ahora bien, ¿para qué es necesario que un deportista con grandes talentos se sostenga con valores que sumen a su vida? Para que justamente sus talentos sean utilizados de manera productiva y provechosa en el bienestar de él y de los suyos y de obviamente las organizaciones que están envueltas en su entorno. Para aportar también, ¿por qué no?, a la sociedad. ¿Por qué hablar del conocimiento? Porque tenemos seres humanos que solamente le pueden dar a la pelota, pero no saben ni por qué sucede eso. Es un poco entender desde la información todo lo que acontece en su entorno. Porque si estamos hablando de un deportista de élite, el impacto que tiene debe ser conocido por él. El impacto en otros niños porque son referentes, el impacto en la sociedad, en las empresas, en el marketing, en la economía, en los equipos, en la sociedad en general. Porque ¿qué podríamos decir de una persona que no conoce y no sabe el impacto? Si no sabe el impacto que ocasiona a través de sus acciones, obviamente va a hacer cosas que sin el conocimiento impacten negativamente al mundo. Porque no conocen, porque no saben. Sin embargo, si conocieran, si supieran, si entendieran, si de repente también hurgaran un poco en la información, serían más conscientes de la trascendencia que tienen o de la trascendencia que están teniendo a través de sus talentos. ¿Por qué hablar de la gestión emocional, sus habilidades blandas, el reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera? Porque al igual que tú, al igual que yo y al igual que él, este es un ser humano que tiene emociones, un ser humano que tiene historia, un ser humano que de alguna manera necesita gestionar y saber gestionar las emociones como la ira, la cólera, la rabia, la tristeza, la soledad, la alegría, el éxito. Pero para que pueda saber eso, necesita reconocerse y necesita saber que es un ser humano y que puede autogestionar todo eso que le sucede. Y no solamente ir por el camino fácil, que seguramente sus acompañantes también le dicen, y que de pronto lo único que buscan es disipar por otros caminos lo que seguramente les pasa. Porque si la soledad en ellos se aparece frecuentemente, obviamente lo más fácil es pagar a sus amigos y familiares para que viajen y lo acompañen. O de repente, si por ahí sus miedos, su rabia, su cólera, no sabe gestionarlo, por ahí disipan ese tipo de emociones a través de ¿qué? Del alcohol, de las drogas, del sexo. Y por ahí, si es que no saben manejar todo ese conjunto de emociones, son capaces inclusive de perjudicar a los equipos porque en el partido no saben manejar y gestionar eso que de alguna manera les pasa en su mundo interior. Incluso podríamos hablar también de la gestión financiera. Ganan tanto, pero tanto dinero que no tienen un ápice de conocimiento de cómo pueden potenciar esto o por lo menos saber asesorarse con personas que de alguna manera les ayuden o les apoyen a gestionar el dinero y no solamente sean un repositorio de dinero en las que las personas más allegadas a ellos y las personas que ven con malos ojos ese dinero solamente los utilicen para aprovecharse del dinero que ganan. Desde el lado espiritual, el lado espiritual es muy importante porque necesitan sostenerse desde la fe ante todo lo que viene aconteciendo en su vida. Porque definitivamente somos seres humanos y necesitamos acercarnos a un ser supremo, en este caso te puedo mencionar Dios, para que sostengas tu vida, ¿no es así? Para que de repente, ante las cosas que no sabes manejar, pongas en manos de ese ser supremo para que de repente puedas superar esas adversidades. Y un tema que no soy el especialista en líneas generales es el lado psicológico. Psicológico, ¿por qué? Porque la situación mental de muchos deportistas no anda bien. Y la situación mental tiene que ser manejado por profesionales, en este caso un psicólogo. Y la situación mental, de alguna manera, también tiene que verse con pinzas. Porque no vayas a pensar que estos deportistas no tienen traumas. Tienen traumas ante una lesión,
ante un rechazo, ante un mal partido, ante la no elección para que jueguen un fin de semana, o de repente ante alguna de las circunstancias que pasan a través de su historia. Y así te podría hablar muchas cosas. Y mira que gracias a lo que acontece con Paolo Guerrero, con la situación de los bandos disputándose en las calles, un territorio por decirlo así, y lo que viene sucediendo en las canchas de los campeonatos de fútbol de menores, por ejemplo, no está muy alejado de la realidad, por ejemplo, de nuestras familias, porque lo mismo viene sucediendo dentro de nuestros hogares. Y es por esa la razón que te invoco a ti, si es que tú estás viendo, entrenador, dirigente, apuesten por profesionales que les permita acompañar a sus dirigidos. Hablen de la importancia de la gestión emocional de los deportistas, porque eso les va a aliviar su camino en el deporte. Tú, entrenador, apuesta por tu crecimiento personal, porque tú tienes que darte cuenta también que no andas bien. Y lo peor de todo, tú, padre de familia, estás poniendo en manos de una persona con conflictos personales a tu hijo. Tu hijo que solamente quiere jugar se encuentra con un director técnico que no sabe ni siquiera manejar gestión emocional de su vida y que indirectamente le está enseñando a sus dirigidos a comportarse de esa manera. Al igual que tú como padre seguramente vas enseñando muchas cosas a tus hijos que no les suma para nada en el deporte que tanto les gusta. Así que tenemos un gran reto. Tú dirigente, tú entrenador, tu padre de familia, tu niño, tu adolescente, tu joven. Y nosotros, como profesionales, estar unidos más que nunca para generar, más que profesionales deportistas exitosos, generar una sociedad mucho más saludable. Una comunidad con mejores perspectivas a futuro, para que ya no salgan profesionales con éxitos únicamente sostenidos en el talento, sino salgan profesionales sostenidos en el talento, en sus valores, en la gestión emocional, en su gestión espiritual, en su gestión financiera, en todos los ámbitos posibles, y que vayan acompañados de personas que para nada resten a su vida, sino más bien que sumen a su vida. Porque sabes muy bien que de miles y miles de niños que sueñan con alcanzar ese logro que ven a través de su referente, muchos se quedan frustrados en el camino. Y no creo que tú quieras, como padre, que se frustre el camino de tu hijo por esas cosas que no hemos sabido prever. ¿Queremos formar profesionales? Sí. ¿Queremos formar exitosos? Sí. Pero más queremos formar personas de bien y de un futuro promisorio. Tú decides.